Hay un parque estatal en Illinois que tiene un montón de cuevas ocultas, cañones y cascadas. Es un lugar extraño. Uno no pensaría encontrar nada parecido en la zona. A juzgar por los bosques caducifolios que lo rodean y los campos llanos y abiertos, el parque tampoco es muy grande, pero es muy frecuentado en los meses de verano. Hay un camping y varias cabañas en el parque que suelen alquilarse con muchos meses de antelación. Aquí trabajé como guardabosques durante 6 años. Este parque también tiene una larga y trágica historia que comienza con 2 tribus de nativos americanos que vivían en la zona. No voy a entrar en detalles, pero desde el principio ha habido sucesos extraños en el parque. Mucha gente lo achaca a fantasmas nativos que murieron en la tierra. Y aunque puede que haya fantasmas, también hay algo más. Los visitantes nos informaban de animales que dañaban sus propiedades en los campings y otras cosas extrañas, como tiendas que se abren en mitad de la noche y cosas que se mueven. En una ocasión, las piedras de una hoguera se colocaron en círculo alrededor de la tienda del cliente. Aún más desconcertante fue el hecho de que habían apagado el fuego a última hora de la noche, así que las piedras estaban sin duda muy calientes. Los huéspedes de las cabañas se quejaban de que algo llamaba a sus puertas, raspaba las paredes y golpeaba los cristales de las ventanas. Eran cosas raras, pero en su mayoría inofensivas, al menos en el sentido de que nadie resultaba herido físicamente. Sin embargo, si alguien dejaba algo fuera sin asegurar, probablemente podrían moverlo. Pero entonces se vuelve realmente extraño. Primero, debo explicarte un poco la distribución del parque. Hay varios cañones, y la mayoría son cañones en caja sin salida. Hay que entrar y luego dar la vuelta y salir. La mayoría de estos cañones tienen algún tipo de cascada. Dependiendo de la estación del año, las cascadas pueden tener un suministro constante de agua o solo un hilo. En la base de los cañones suele haber charcos de agua estancada. Las aguas son de un hermoso verde azulado, preciosas en las fotos, pero yo no me bañaría en ellas. Unas cuantas veces al año nos llegaban noticias de excursionistas que veían criaturas en estas pozas verdeazuladas o que oían una voz que les decía que se metieran. A menudo decían que era la voz de alguien que conocían, pero la persona no estaba allí. Eran cosas muy raras. No había mucho que pudiéramos decirles, aparte de que no se metieran en las piscinas y se mantuvieran alerta. Como he dicho, solo ocurría unas pocas veces al año, pero ocurría año tras año. La mayoría de los informes procedían de los mismos 3 lugares del parque. Un verano en particular hizo mucho calor y no llovió mucho. Los charcos se estaban reduciendo, pero los excursionistas nos informaban más de lo normal. Ninguno de los informes era increíblemente detallado. Creo que era porque la gente no quería que pensáramos que estaban locos. La mayoría de las veces se limitaban a decir que habían visto algo extraño en el cañón o en el sendero, o que habían oído algo raro, y nos decían que probablemente deberíamos comprobarlo. Después del 5º informe de ese verano, empecé a investigar. Busqué todos los informes de los últimos 10 años y marqué su ubicación en un mapa. No sé por qué nadie había investigado antes, pero descubrí que todas las ubicaciones estaban relativamente cerca de cuevas. Era lo único que tenían en común. Hay un sistema de cuevas bastante extenso a lo largo de los cañones, pero no estoy seguro de que se haya explorado en detalle, o al menos no se ha cartografiado recientemente. A juzgar por el mapa, existía la posibilidad de que las cuevas estuvieran interconectadas, pero no estaba seguro. Sin embargo, había un cañón que parecía tener más acción. Y justo al lado había 3 grandes cuevas. Así que un día me inventé la excusa de que tenía que ir a esa zona para poner a prueba mi teoría. Aparqué mi vehículo en la entrada del sendero y caminé unos 5 kilómetros hasta el primer cañón.
Había lo que parecían espinas de pescado a lo largo del borde de la piscina al final del cañón. Esto era bastante extraño. No creo que los peces puedan sobrevivir en un entorno así, pero al menos no vi ninguna criatura ni oí ninguna voz extraña. A continuación, me dispuse a explorar el interior de las cuevas. Llevaba una linterna de mano, un frontal y una cuerda que até a un árbol fuera de la cueva para no perderme si la cueva tenía varias cámaras. Primero me dirigí a la cueva más grande. No encontré nada extraño en la entrada, pero enseguida me di cuenta de que había cometido un gran error. Seguí la cueva durante lo que me pareció una eternidad, pero estoy seguro de que solo fueron unos minutos. Entonces oí que algo se movía a lo lejos y lo iluminé con mi linterna. No podía ver lo que era, pero parecía que había un nido de algún tipo en la cueva. Parecía el nido de un pájaro, pero era tan grande que podría haber cabido un humano. Estaba forrado de hojas frescas y hierba y había huesos esparcidos por el exterior del nido. Que yo supiera, no había ningún animal que pudiera hacer un nido así. Tiré de la cuerda para encontrar el camino de vuelta, pero estaba floja. Intenté tirar de la cuerda floja, pero no terminaba nunca. Fue entonces cuando me di cuenta de que mi cuerda se había desatado o cortado. De repente sentí que el aire se enrarecía y me costaba respirar. Hice todo lo que pude para que no cundiera el pánico y salí de la cueva lo más rápido que pude. Eché un rápido vistazo a mi alrededor, pero aún no veía nada. Algo ahí fuera me había soltado la cuerda. Efectivamente, cuando llegué al árbol donde la había atado, allí no había nada, pero era evidente que algo la había desatado. Sabía que tenía que irme. No sabía lo que había allí, pero sabía que tenía que alejarme rápidamente. Me volví para echarle un último vistazo, y entonces lo vi, aunque solo por un momento. Estaba agazapado cerca de la entrada de la cueva, más allá de la luz, y tenía un aspecto fantasmal. No sé cómo describirlo. Era como un humano, pero no era un humano. No tenía pelo en el cuerpo, y era tan pálido que era casi blanco puro, como algo que nunca hubiera visto la luz del sol. Sus ojos eran enormes para el tamaño de su cabeza y no vi mucho de una nariz. Entonces me di la vuelta y eché a correr. Corrí sin parar durante casi todo el trayecto de vuelta al camión y nunca más volví a ir sola a ese lugar. En 2008, con la crisis económica, perdí mi trabajo. El trabajo que tenía en finanzas se fue al traste por completo. Sabía que tenía que reinventarme e incluso volví a vivir con mis padres en Utah. Mientras resolvía las cosas, acabé yendo en una dirección completamente diferente y me matriculé en una academia de policía. Agradecí poder volver a casa durante un tiempo y fue beneficioso para ambas partes, ya que pude ayudar mucho a mis padres en casa mientras me formaba. También me dijeron que les hacía sentir más seguros que nunca. La formación sobre el terreno que recibí me creó una conciencia que nunca antes había tenido. La casa de mis padres está en una calle privada apartada. Es una casa de 2 plantas con sótano. Durante el tiempo en que ocurrió todo esto, se habían ido de la ciudad durante unas semanas para visitar a mi hermana en otro estado. Yo cuidaba de la casa y de su perro Henry. Era una mezcla de collie y el perro más obediente y dulce. Durante ese tiempo también estuve estudiando para el puesto, que son las siglas de Peace Officer Standards and Training Board. Requiere un examen escrito como parte de la preparación para el proceso de selección de oficiales. Es como un examen de acceso a la universidad, así que había estado estudiando mucho para ello y había invitado a mi compañero cadete Nick a casa para que pudiéramos trabajar juntos. Una noche estaba oscureciendo. El perro Henry estaba en el salón con nosotros y dormía cuando de repente se levantó de un salto y se asomó a la ventana gruñendo. Nunca le había oído hacer un ruido así. Tenía el pelo desde el cuello hasta la base de la cola. Entonces miré por la ventana pero no pude ver nada.
Entonces cerré la ventana y la cortina. Era un poco inusual ver a Henry actuando de manera tan extraña. Nick se preguntaba si había oído un coyote o algo así. Fui a comprobar las cerraduras. Con Henry siguiéndome, supe que los vecinos más cercanos también estaban fuera de la ciudad. Su casa estaba justo al otro lado de unos árboles más grandes, así que me sentía bastante sola allí arriba. A veces Henry se calmaba y se iba a tumbar en la alfombra, así que yo también me calmaba. Pensé que si él estaba relajado, probablemente todo iba bien. Nick y yo estábamos haciéndonos preguntas del examen práctico cuando de repente Henry se volvió loco otra vez. Estaba gruñendo y gruñendo ferozmente, algo totalmente fuera de su carácter. Apagué las luces y miré por la ventana del salón, pero tampoco vi nada en ese lado de la casa. Quería echar un buen vistazo a la parte trasera de la casa, pero para ello tenía que bajar las escaleras y Henry no quería seguirme. Así que decidí mirar desde la terraza trasera. Era una terraza alta que no tenía escaleras, así que pensé que estaría a salvo. Apagué todas las luces y los focos exteriores para tener visión nocturna. Y entonces abrí lentamente la puerta y salí a la terraza. Afuera estaba tranquilo. El camino de entrada estaba vacío y la zona junto al cobertizo estaba despejada. Pero aún así, me pareció espeluznante. Me entraron ganas de volver a entrar. Pero primero me obligué a ir al lado de la terraza para mirar en dirección a la casa de los vecinos. Tenían encendidas las luces exteriores. Y bajo su terraza vi una sombra que se movía. Parecía alta, y al principio pensé que era un hombre de pie junto al soporte de la cubierta. Me arrastré más lejos de debajo de la cubierta y me quedé boquiabierto. Debía medir 2 metros y no era un hombre. Continuó acercándose a mí y pronto pude ver que me estaba mirando fijamente, mientras se acercaba y entraba en la luz de la casa de al lado. Lo único en lo que podía concentrarme era en sus ojos, sus extraños ojos. Me siento nerviosa incluso escribiendo esto. Sentía como si el mal me estuviera mirando. Tenía un aspecto grisáceo. Estaba desnudo, pálido y demacrado. Podía ver sus costillas tirantes contra la piel. Pronto estaba justo debajo de la cubierta donde yo estaba de pie. Y estaba agachado a 4 patas. Me asusté mucho. Tenía la sensación de que si quisiera, sería capaz de saltar hasta la cubierta. No dejaba de mirarme, silbar y chasquear, y luego se alejó corriendo hacia los árboles, más rápido de lo que jamás hubiera creído. Volví corriendo a la casa y cerré la puerta. Cogí al perro y le grité a Nick que me siguiera por el pasillo hasta el estudio de mi padre. Cerré la puerta para mantenernos dentro y saqué 2 pistolas de la caja fuerte y las cargué. Nick se asustó porque yo no decía nada. Solo cargaba armas que ni siquiera sabía que teníamos o que yo sabía usar. Entonces me posicioné y miré por la ventana con mi pistola cargada mientras intentaba explicarle a Nick lo que había visto. Ni siquiera podía decir si lo que decía tenía sentido. Mientras hablaba, le dije a Nick que llamara a la comisaría y que enviara a alguien. Se mostró reacio porque creo que pensó que me estaba volviendo loca, pero lo hizo. Y la comisaría envió un coche patrulla. Nos quedamos encerrados en la habitación hasta que llegó la policía. Para cuando llegaron, Henry se había calmado. Así que realmente esperaba que esa cosa se hubiera ido. Los agentes vinieron e inspeccionaron toda la zona exterior, incluso a los vecinos, y buscaron señales de algo inusual, pero no encontraron nada. Sin embargo, no me eché atrás en mi historia. Esa cosa era real y podía decir que era peligrosa. Creo que me creyeron. Quiero decir, yo no era conocido como una persona escamosa, pero no había mucho que pudieran hacer. Esta historia todavía me asusta mucho, aunque nunca volví a ver esa cosa. Fuera lo que fuera, podría estar en cualquier parte, y no quiero encontrármelo solo o desarmado.
¿Cuándo fue la última vez que miraste a Marte? Hace un año. Mi respuesta habría sido básicamente nunca, pero ahora lo miro casi todos los días. No puedo evitarlo. Concretamente, miro su luna Phobos. Y luego, en algún momento del año pasado, me enteré del monolito en Marte. Y si no has oído hablar de ello, échale un vistazo. Es algo real. En todos los informes que he encontrado, los organismos gubernamentales tratan de minimizar la importancia del monolito. O bien lo describen como mucho más pequeño de lo que realmente es. O bien describen el objeto perfectamente rectangular como un fenómeno natural. Sé que no tiene nada de natural. He visto las fotos. He hecho los cálculos. La estructura tiene más de 1 milla de largo. ¿Cuántas líneas rectas has visto en la naturaleza que cubran esa distancia? Por aquel entonces, cuando el monolito llamó mi atención por primera vez, empecé a hacerme las mismas preguntas que el propio Buzz Aldrin. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y dónde están? Eso es lo que intentaba responder. En 1960, el asesor espacial especial del presidente sugirió que Marte Luna Phobos era en realidad un satélite lanzado hace mucho tiempo por una raza marciana avanzada. Puede que los marcianos no existan en la capacidad que las películas de ciencia ficción de los 80 pensaron en su día. Pero el monolito sugiere al menos que alguna forma de vida estaba modificando la superficie de Phobos. Quería ver qué más estaba cambiando. No oí hablar de las estructuras bajo la superficie hasta hace poco, hasta después de que mi investigación diera miedo. Lo que sea que acecha bajo la superficie de Phobos, no lo he visto. Pero vi algo más, y algo me vio a mí también. Las imágenes de Phobos están disponibles al público. Busquen el Mars Reconnaissance Orbiter y las encontrarán. Sin embargo, no estaba satisfecho con esas fotos. Marte estaba en su punto más visible el pasado diciembre. Utilicé un celestrón para obtener la mejor vista posible. Pensé que si no podía estudiar Phobos durante una noche, al menos podría estudiar la superficie de su planeta. Lo que capté no tuvo nada de especial. No vi hombrecillos verdes saludándome, si eso es lo que esperas oír. Estaba descorazonado por mi descubrimiento, o por la falta del mismo. Así que esa noche, mientras estaba en la cama, la casa tembló. Una fuerte sirena me sacó de debajo de las sábanas y pensé que estaba sufriendo un terremoto. Ninguno de mis vecinos lo sintió. Y cuando volvió a ocurrir la noche siguiente, supe que algo me estaba apuntando. En ese momento no consideré que estuviera relacionado con Phobos, pero entonces encontré el monolito. Encontré una réplica del mismo. De todos modos, la segunda noche, descubrí que las sillas de madera que completaban mi juego de comedor se habían roto. Estaban recompuestas en el suelo formando un triángulo vertical. Lo tiré al suelo, en mi pánico. La casa volvió a temblar la tercera noche, y esta vez la sirena iba acompañada de una luz roja brillante que entraba por mis ventanas. El sofá se me puso de punta. Otro pilar rectangular, otro monolito. Esa vez me fui. No iba a quedarme para que me acosaran, sobre todo después de que mis vecinos negaran haber visto o sentido nada. Las 2 veces que pregunté, encontré un hotel y supuse que estaría a salvo. No lo estaba. Me quedé dormida después de unas copas y cuando me desperté, la habitación estaba en rojo y sonaba la sirena y sentí que el suelo temblaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que la luz y el sonido no afectaban en absoluto a mi entorno. Solo me apuntaban a mí. Solo yo podía ver la luz roja. Solo yo podía sentir el suelo temblando. Tal vez fue un ataque auditivo, algo para desorientarme y causar alucinaciones. He leído sobre ese tipo de cosas en el pasado, entonces no tuve tiempo de investigarlo. Cuando me desperté, había otro pilar. Aunque me quedé dormido en la cama, me encontré de pie con los brazos cruzados sobre la cabeza y la barbilla apretada contra el pecho. Yo era el rectángulo. Yo era el monolito.
No sabía a quién contárselo. Fui al hospital y me pusieron en cuarentena. No creo que le pareciera sospechoso a nadie más que a mí. En los últimos años, los encierros, las cuarentenas y la intervención de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades se han convertido en algo bastante habitual. Me pusieron en una habitación privada y solo hablé con un médico. Llevaba un traje de protección. Me inyectó un líquido lechoso por vía intravenosa y lo siguiente que supe es que estaba despierta en casa. No recuerdo lo que me preguntó. Solo recuerdo su cara. Tampoco recuerdo lo que pasó después. Solo recuerdo estar de vuelta aquí. Styren se detuvo y la luz roja se detuvo y el monolito se fue. Pero ¿cómo se supone que voy a seguir adelante? ¿Cómo se supone que voy a olvidar lo que pasó? Empecé a mirar a Phobos de nuevo. Fuera lo que fuese lo que estaba pasando, sabía que estaba conectado a ese primer pilar. ¿La antena de un satélite?, me pregunté. ¿O un transmisor de algún tipo? ¿Sabía cuando yo estaba mirando? ¿Lo sabe ahora? No creo que esa inyección fuera dañina. Tal vez solo me hizo inmune al sonido. No, más alucinaciones es algo bueno, ¿verdad? Si tuviera sentido común, volvería a vivir una vida normal. Sería uno de mis acogedores y cuerdos vecinos. En vez de eso, sigo buscando. Estoy aquí preguntándote qué crees que pasó. Has visto el monolito, ¿verdad? Has mirado una foto de Marte y sus lunas. ¿Alguna vez crees que volverán a mí? Fui parte de algo por un corto tiempo. Fui parte de un misterio más grande que nuestro mundo. Y no puedo renunciar a eso. No puedo renunciar a responder las preguntas. Si Phobos es un satélite, ¿quién lo puso allí? Si realmente existió una raza alienígena avanzada, ¿a qué parte de nuestro sistema solar fueron?